Entrem en l'entrevista última d'avui, com dia la traca final, però com estem aquí a la part de València, el diem la mascletà. Anem a pegar la mascletà final, carregarem de moltes preguntes i a veure si Eduardo Ferreres, el nostre historiador de capçalera, mos pot aclarir, mos pot contestar tipus test. Eduardo, bon dia. Hola, muy buenos días. A veure, aquí vaig a repassar tot el que ha fet durant l'any, perquè la setmana que ve ja s'acaba la temporada i fins a l'octubre no tornarem. I el que vull és tipus test, com els exàmens. I carrego la mascletà. Patapum! Maestro pirotecnio. Muy bien. Pega-li foc. Eduardo, per què el bisbat de Tortosa arribava a Almenara i ara només a Sant Mateu? Bien, pues por un hecho histórico, cuando la Reconquista, en la primera toma que hizo, el primer intento que hicieron los cristianos con Peñíscola, parece ser que el obispo de Tortosa no quería colaborar, porque no se le daba o no se le entregaba lo que exigía. Cuando vino la segunda oportunidad, entonces el obispo se prestó a ayudar a Jaime I, pero ¿qué quería? Y entonces el obispo le dijo, pues dame la jurisdicción eclesiástica hasta Almenara. Y el rey, pues hecho, conforme. Claro, en la medida que se fue avanzando en dirección a Valencia, pues todas las poblaciones hasta Almenara entraron dentro de la jurisdicción eclesiástica. Es muy importante porque todos los que somos de esta zona de aquí, pues hemos conocido hace años atrás, pues que pertenecíamos al obispo de Tortosa. Pues bueno, nosotros encantados, ¿eh? Pero bueno, esa es la historia, o sea que hay que matizarlo. Què va significar la victòria dels romans per a Tortosa, la famosa batalla de Dertusa, el 250 a.C.? Todo. Todo lo que es Tortosa se debe a esta batalla. ¿Y por qué? Pues porque había una ciudad entre Amposta y Tortosa que se llama Iberia, que era la avanzadilla de los íberos. O sea que de no ocurrir esta batalla, pues la riqueza tanto de Amposta como de Tortosa estaría en una ciudad que se llamaría Iberia. Y entonces aquí era donde los íberos tenían frontera el Ebro. Cuando entran los hermanos escipiones para combatir con los cartagineses, cuidadín, estamos hablando de 250 años antes de Cristo. Se desata la batalla de Tortosa y entonces los hermanos escipiones eligen Tortosa como cuartel general. Vale. Y los cartagineses Intíbili como cuartel general. Y entonces el enfrentamiento viene en la zona de Santa Bárbara. Como ganaron los romanos y los romanos ya fueron adelantando, aseguraron el imperio romano pues hasta 500 años después de Cristo. Quan se conforma la territorialitat de Catalunya tal com la coneixem avui? Exactamente. Bueno, pues Cataluña, todos sabéis de que se conforma con Aragón una unión un poco especial. Es decir, algo parecido como ocurrió con Isabel y Fernando. Es decir, sí, nos casamos, pero no unimos todo el reino, sino que yo seré rey de los aragoneses y tú serás la reina de Castilla. Y entonces Aragón pacta con los condados catalanes y Aragón dice, bueno, si te casas con mi hija, le dice a Berenguer, si te casas con mi hija, yo te daré el reino de Aragón. Y entonces Berenguer dice, de acuerdo, pero yo quiero tener mis condados para mí. Y entonces la reina Berenguela era reina, bueno, era condesa, digamos, de Barcelona, porque era la consorte con Berenguer, pero a la vez Berenguer era rey consorte de Berenguela. Entonces hubo ahí cada uno en su casa, pero siguieron profundizando la territorialidad. Y entonces es cuando al llegar al 1350, como con reconquerirse Valencia y Mallorca y el rey querer que fuesen a título de reino, entonces ellos ya tenían una generalitat, porque tenían sus fueros, sus costumbres, sus leyes, y sin embargo Cataluña y Aragón iban a rebufo los dos en sus propias leyes. Y entonces cuando se decide dotar a los condados de Barcelona un estatus parecido a los reinos de Valencia y Baleares, y dándole el título de Generalitat. Pero claro, no era suficiente la territorialidad de los condados, y es cuando se les agrega el marquesado de Lérida
y el marquesado de Tarragona, bueno, Tortosa, que no pertenecían a los condados, y entonces se agregan y conforman la territorialidad que ahora conocemos. Y el primer presidente fue Berenguer de Cruïlles, el bisbe de Girona. L'última vegada, Eduardo, vam parlar de l'ordre de l'Hospital Amposta. Després, els territoris d'esta ordre van passar a la nova de Montesa. Per què este canvi? Muy bien. Valencia era un acoquetador, que decimos aquí. Los castellanos tenían ya una obsesión por reconquerirla. Ya desde Murcia no paraban de hacer incursiones. Y entonces el rey de Aragón, Jaime II, tenía mucho recelo por parte de Castilla y quiso que el Papa cediera en la conformación mediante bula de una orden militar de caballería propia valenciana 100%, de forma que persuadiría un poco a los castellanos por esa fortaleza. Claro, el Papa no quería, porque la época de las cruzadas habían acabado, y entonces no pegaba una orden militar. Pero bueno, como había muchísimos sarraíns musulmanes que al pactar con la Reconquista, pues no fueron a degüelle, entonces había muchos sarraíns en el Reino de Valencia, se concentraban todos en Alicante, pero en cuando se rebelaban. Y claro, con la excusa de que se rebelaban, pues hacía falta los caballeros de una orden militar pues para poner un poco de orden. Y ahí es cuando el Papa accedió y decidió hacer esa orden militar, porque también no se fiaban de la orden del hospital. Vale. Porque la orden del hospital era una orden internacional. Y claro, en caso de que Castilla se apropiara de Valencia, ¿qué haría la orden del hospital si había a nivel internacional pactado con Castilla? Y apoyaría allá. Claro, y entonces ante ese miedo sabía que la orden era 100% valenciana y que se defenderían los territorios de Aragón al precio que fuese. Esta orde valenciana va absorbir la orde de Sant Jordi de Catalunya. Com va ser i per què? Bueno, pues la orden de San Jorge la fundó precisamente el padre de Jaime I, Pérez II. Entonces, esta orden se fundó para garantizar la seguridad de toda la parte, digamos, de Cataluña, desde el Ebro hasta los Pirineos, por los continuos ataques que había de piratas. Y entonces se establecieron como sede en Alfama. Pero claro, con el tiempo, pues esta orden tenía pocos territorios. Las rentas eran bajísimas, estaban como si dijéramos en quiebra, ¿no? No es podía aguantar. Exacto. Y entonces en el año 1400 se aprovecha con esa irrupción de la simbología de la Cruz Roja de San Jorge, porque empieza a ser famosa ya en toda Europa. La aplica Inglaterra, la aplica Rusia, la aplican en muchos países. Alemania, moltíssim. Y entonces Aragón, pues claro, siendo el patrono del reino, San Jorge, quiso potenciarla. Y entonces convenió el que se entregarían los pocos territorios de Sant Jordi a la de Montesa para que se uniera. Y entonces se magnificó, y Montesa, ¿qué hizo? Cambió la simbología, cambió la cruz negra por la roja llana de San Jorge, que ha durado pues prácticamente a nuestros tiempos. Tu parles molt de la invicta Ordre de Montesa. Oh, la invicta. Però hi ha castells i ciutats que els va costar Déu i ajuda i alguna trampa, com ara Ulldecona. Què va passar? Pues sí, yo cuando leo pienso que no les costó tanto como les costó Ulldecona. Fíjate que no había manera de entrar, y claro, el rey, escolta, Lluís, porque era Luis Despuig el mestre de la época, y también a la reina, ya aparece la reina doña Juana Enríquez por Tortosa, visita San Mateo también con su hijo, que tenía 14 años, Fernando el Católico, y que se van a visitar Ulldecona. O sea, visitaron, además le tuvo mucho cariño Fernando, porque reconquistada, digamos, o tomada Ulldecona, hay datos históricos de 2 visitas de Fernando el Católico a Ulldecona. O sea que era una ciudad que le tuvo bastante cariño Fernando el Católico. Será perquè li va costar, no? No lo sé, no hubo manera,
y al final, por fin, entran. Y fíjate un dato curioso, ¿sabes cuándo entran? El día 19 de septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el día 21 es la festividad de San Mateo. Y claro, la historia no nos lo dice, pero os podéis imaginar pues el revuelo que se debió organizar por San Mateo el día del santo patrón con la victoria. Y claro, dices... Pero ¿va a ser una victòria o va ser un acord? No, vamos a ver, al hablar Perquè mentre entraven per la porta de Vinaròs, sortien per la porta de Tortosa. Bueno, vamos a ver, las batallas no se ganan todas a de Güelle, ¿entiendes? ¿No? O sea que la reconquista valenciana somos modélicos en el pacto. O sea que se derramó muy poquita sangre. Y entonces pues hubo un momento en que los pactos empezaron a funcionar. Y entonces es cuando se les que pactaron de que los hospitalarios, que eran los que más defendían los hospitales, estaban divididos. Porque Tortosa, Amposta y Ulldecona fue una revolución. Es decir, los catalanes, como ahora, independentistas, no quieren ser de España, en aquella época no querían ser de Aragón. Y entonces, claro, los hospitalarios se dividen. Y entonces hay hospitalarios defendiendo Tortosa y atacando Tortosa. Lo mismo en Amposta y lo mismo en Ulldecona. Entonces pactan con los hospitalarios de Ulldecona y entonces al ceder la fortaleza, pues entonces inmediatamente cayó. El primer mestre de Montesa, quan va arribar a Penyíscola per prendre possessió, va morir. Volia que la capital del maestrat fos a Penyíscola o a Cervera. Esa es la duda que la yo gran tengo. duda. Porque la historia no nos lo dice, pero simplemente dice, fue nombrado gran maestre en Santes Creus e inmediatamente se dirigió para ocupar su territorio. Y al llegar a Peñíscola, pues se encuentra indispuesto y fallece. Entonces yo pregunto, ¿por qué la historia nos dice se desplazó a Cervera? Porque era la bailía más importante de la comarca, con su fortaleza. Pero iba a Peñíscola. Y en vez de ir a Cervera, va a Peñíscola. Claro, piensas, si no hubiese muerto, hubiese él querido que Peñíscola fuese la capital del maestrazgo. O passava per Peñíscola per a Cervera. La gran duda. Exacto. Pero per quin fet la capital del maestrat va passar de Cervera a Sant Mateu? Sí, o sea, cuando muere el primer gran maestre, Albert de Soler, pues sale elegido nuevo maestre y entonces él se aposenta en Cervera. Cervera, el castillo era impresionante, había una torre del homenaje que allí era un palacio dentro del castillo, eso era muy grande y muy poderoso. Y entonces él organiza todo el maestrazgo, las encomiendas, lo organiza todo. Pero ¿qué ocurre? Que como tomaba auge la vía augusta, porque recordemos que durante la época musulmana, como las mercaderías venían del norte de África, la vía augusta bajó en picado la mercadería. Sin embargo, al caer en la zona musulmana, empieza a retomar la vía augusta y la Caesar Augusta que venía de Zaragoza. ¿Qué ocurre? Pues que los nobles, los eclesiásticos, los reyes, toda la gente de poder pasaba por la vía augusta. Y el mestre estaba en Cervera y no se enteraba. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues se aposenta en la torre hospitalaria de San Mateo y al ver que aquello funcionaba es cuando decide él mismo pasar la capitalidad a San Mateo. Pero que en realidad tanto San Mateo como Cervera siempre nos hemos distinguido que era lo mismo. Quants grans mestres va tindre l'orde? 14. 14. Lo primer, Pere de Tous va emmurallar tots els pobles del maestrat. ¿Y por qué? Sí, bueno, el tercero, fue el tercero. Pues resulta el tercer, sí. Hubo un chivatazo de que el conde d'Armagnac, francés, había organizado un ejército enorme y que estaba dispuesto a invadir Cataluña y tomar Valencia también hasta Murcia. Amurallem y preparemos. Claro, y entonces pues por lo que le tocaba a Pere de Tous, digo, vamos a amurallarlo. Amuralla Ulldecona, amuralla también todo con sus muros, todo. Y ahí es cuando nace lo que conocemos el Jornal de Vila. O sea, obliga a la gente de las ciudades a que se alistaran al Jornal de Vila, que dedicaran unas horas gratuitas para poder amurallar torres, ballesterías, todo.
Perquè, a més de ser grans mestres, la majoria tenien títol de virrei. Sí, pues mira, muy sencillo. Cuando uno conseguía el título de gran maestre, no es que era hereditario como los reyes, sino que eran títulos que concedía el rey a las personas más representativas, de más categoría, de mayor influencia, más confianza. Y entonces, claro, al tener tanta confianza, pues en la corona de Aragón había un hecho significativo, y era que el rey de Aragón no podía estar en todos los sitios como Dios. Va crear virreis. Exacto, y entonces al gran maestre de la Orden de Montesa, que vivía y gobernaba el reino de Valencia, lo nombraba virrey de Valencia. Sin embargo, hubo un almirante, el Corbera, que como siempre estaba en la mar, controlando la piratería, pues lo nombró virrey de Sicilia. O sea que Sicilia perteneció, digamos, indirectamente al maestrazgo en ese aspecto. Per què se li assigna al Papa Luna el castell de Peñíscola? Bueno, el Papa Luna, las órdenes militares tienen dos dueños, el rey y el papa. Es decir, uno no puede tomar una decisión si no es en conformidad a la otra. Por lo tanto, el maestrazgo de Montesa, dueño, además del rey, era el Papa Luna. En Aviñón, los franceses pactan con Roma y entonces le obligan a salir de Aviñón. ¿Dónde va Pedro de Luna? Pues Aragón. ¿Y en Aragón dónde va? Pues a su casa. ¿Y su casa cuál es? El maestrazgo de Montesa. Entonces, en principio, él quería establecer el pontificado en San Mateo. Pero parece ser que las presiones que habían en Europa contra Aragón decidieron tanto el rey como el mestre de Montesa, que era Romeu de Corbera, cederle el castillo de Peñíscola. Es decir, hasta pasaron por el notario. Se lo dieron a título privativo para que formase el pontificado de Peñíscola. De esa forma lo tenían un poco aislado y no se entrometía con las políticas del maestrazgo i con les polítiques del Reino d'Aragó. Anem acabant, que el temps m'està guanyant. Es van absorbir totes les ordres militars espanyoles, la de Santiago, la de Calatrava, la d'Alcántara, tot això pertanyia a Castella. Pero ¿por qué no van poder en la de Montesa valenciano-aragonesa? Bien, eso se absorbió después de la toma de Granada. Y entonces ya hubo un toque de atención a Montesa de que se habían absorbido las demás órdenes y por lo tanto quedaba Montesa. Montesa se reunió en capítulo general y dijo que no, que Montesa no quiere permanecer autónoma y digamos independiente. Y entonces es cuando se declaran en contra del rey y el rey, pues torpemente o como sea, manda asesinar al gran maestre, pensando que una vez asesinado, el Papa, mediante la bula, concederá las pretensiones del rey. Y no es así, porque inmediatamente muere el Papa, entra de Papa el Borja, ¿cómo le llaman? Roderick de Borja, entra como nuevo papa y como estaba siempre financiado por la Orden de Montesa, no quiso hacerle daño a Montesa y entonces navegó con el rey para que no se absorbiera. Y duró Montesa hasta su nieto Felipe II. Mira, Felipe II, rapidíssim, Eduardo, que estem fora de temps. Felip II era rei de quasi tota Europa, mig món i tota la península ibèrica, però li faltava el maestrat, que tenia un tractament autònom paregut al de dia avui a Andorra. Exactament, o sea que era com Andorra. Sí, es decir, un rey reinava tot menys el maestrat. Ni siquiera podía reclutar gente, contribuciones, nada. Todo lo recaudaba el maestre. Y entonces vino a San Mateo, pasó por Ulldecona, también hay una nota en Ulldecona, por Traiguera, por el santuario de la Mare de Déu, estuvo esas navidades en Tortosa y vino a San Mateo pues para negociar. Y las negociaciones pues no fructificaban, estuvo cuatro días, no había forma, pero parece ser que los cofres llegaron tarde, pero llegaron y empezaron a repartir cofres y firmaron todos de que la territorialidad del maestrazgo pasaba a la corona de Aragón. La última. En lo fi dels grans maestres s'acaba la grandesa de les nostres terres? Por supuesto. Ya está. O sea, Felipe II fue el que dio
la estocada, la puntilla. A partir de ahí, el maestrazgo no para de entrar en ruïna y veremos hasta dónde llegamos. Pero así es la historia. Eduardo Ferreres, moltes gràcies. Traca final i ens veiem a la tardor. Gracias a vosotros, que paséis un muy buen verano. No os preocupéis que no hará ya tanta calor como estos días. Bueno. Gràcies, Eduardo. Gracias a vosotros.